De mini sándwiches, repostería casera y scones servidos con crema fresca. Y si quieres una experiencia completa, acompaña esta propuesta con cava o champán. granhotelingles.com, tu hotel de lujo en Madrid. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La fuente de la vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. Los desayunos de Capital Intereconomía. Fundación La Caixa patrocina este espacio. Y hoy en Desayunos Capital vamos a poner el foco en el sector asegurador de la mano de la tecnología. Los seguros juegan un papel fundamental en el desarrollo económico, ya que permiten y promueven la actividad económica protegiendo vidas, protegiendo bienes contra los riesgos asegurables. Las compañías aseguradoras han hecho y siguen haciendo un esfuerzo muy importante para aplicar la tecnología, para dotar de innovación a todos sus procesos y así ofrecer mejores servicios, mejores productos a todos sus clientes. El sector asegurador está a la vanguardia de esa aplicación tecnológica, pero todavía por delante tiene grandes desafíos. Hoy me acompaña Raúl Fernández Villota. Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. Que es Business Development para Iberia de Charles Taylor Insurtech. ¿Qué hacéis en Charles Taylor Insurtech? Bueno, pues te cuento un poquito. Como Charles Taylor somos un grupo asegurador que llevamos ya más de 100 años en el mercado de seguros, 100% sector asegurador, y hace como 8 años pues lo que hacemos es poner la tecnología que estábamos utilizando internamente de cara al sector asegurador, a las aseguradoras, a brokers, a reaseguro, ¿vale? De alguna forma para poner esa potencia tecnológica que teníamos nosotros de cara a nuestros clientes. Ponme ejemplos. ¿Cómo aplica el sector asegurador la tecnología sin que yo, cliente, lo note, pero perciba que el servicio es eficiente? Pues mira, te pongo un ejemplo claro que igual se entiende un poco si lo pongo con algo que nos pasa en el día a día, ¿no? Cuando llamamos muchas veces a un call center o tenemos interacción con un cliente, ya sea una empresa aseguradora, a veces que tienes contacto por una persona que te llama por teléfono, puede ser un corredor, puede ser a través de una app, puede ser a través de la web, ¿no? Entonces muchas veces ese flujo se pierde, ¿no? Entonces el cliente tiene una ruptura en el proceso. Nosotros hacemos que a través de la tecnología todos esos datos, toda esa información se quede registrada para que puedas tener una trazabilidad de toda la interacción que tienes con el cliente, ¿no? Y le puedas conocer mucho más, que es a lo que vamos, ¿no? A lo que se tiende mucho en este momento del tiempo donde todo es tan cambiante, ¿no? Y hoy estamos en nuestra acción, mañana estamos en otra, ¿no? Estamos en un mundo muy global, pero queremos todos que sea un servicio personalizado. Es muy interesante estar muy cerca del cliente, ¿no? Eso le permite al sector asegurador ser mucho más eficiente en la oferta de productos y no invadir al cliente final. Saber que yo lo que necesito ahora mismo es un seguro del hogar, pero no un seguro de vida porque ya lo tengo contratado desde hace 10 años. Yo creo que en dos direcciones, una interna y otra externa, ¿no? Es decir, una interna porque te permite tomar decisiones mucho más acertadas, ¿vale? Y con mucha más información y en menos tiempo a través de la tecnología. Y por otra parte, obviamente, pues estás mucho más cerca de lo que es la sociedad, ¿no? De lo que es la persona o de lo que es la empresa.
¿no? Entonces, puedes sacar con esa información pues servicios después a medida. Uh-huh. El sector asegurador, yo siempre he tenido la idea de que es uno de los que más ha utilizado la tecnología en todos sus procesos, que siempre ha ido muy a la vanguardia, porque ha tenido una necesidad muy innata de conocer a su cliente. Y además es un cliente al que hay que arraigar, ¿no? Que hay que fidelizar en el tiempo. Bueno, sí, no, ¿vale? Es decir, por una parte, yo sí creo que es decir que el sector de seguros tiene que estar totalmente, siempre innovando, ¿no? Pero si lo comparamos con otras industrias, la innovación que se produce o el cambio que se produce es, te diría, un poquito más lento, ¿no? O sea, no es tan rápida. De hecho, es ahora mismo donde está viendo un poco ese cambio. O sea, estamos viendo que si no innovas hace años, la tecnología era algo que era una opción, ¿no? Ahora, más tarde, era una necesidad. Ahora mismo, si no introduces tecnología de forma permanente, si no estás modernizando constantemente, ya no solo no eres competitivo, sino te quedas fuera del mercado. Uh-huh. Y ahí estamos hablando de todo tipo de aseguradoras, de grandes, pequeñas, para todo tipo de servicios. Grandes, pequeñas, es decir, al final es decir, la tecnología que hay por debajo muchas veces es muy similar para una grande y para una pequeña. Uh-huh. Lo que te cambia es el volumen de la información que manejas. Uh-huh. Entonces, ¿y es consciente la aseguradora de que tiene que estar innovando, que la tecnología es la base de su negocio? Pero al final ahora mismo estás viendo, sabes, que están apareciendo muchas necesidades nuevas en el mercado, ¿no? Y te hablo de dos conceptos por ejemplo, muy rápidos, ¿no? Seguro embebido, ¿no? Antes, por ejemplo, tú cuando querías un seguro, tú llamabas a una aseguradora o entrabas en la web o llamabas a un corredor, ¿no? De confianza. Ahora mismo, por ejemplo, vas a un supermercado, compras un patinete y te llevas un seguro. Entonces el proceso de compra ha cambiado totalmente. Entonces, la aseguradora tiene que cambiar, porque el proceso de compra del usuario está cambiando. Entonces, tú como la aseguradora tienes que cambiar la tecnología que tienes por debajo. Uh-huh. Otro ejemplo muy claro también es la hipoteca inversa. La hipoteca inversa, que está pasando mucho ahora, pues que al final estamos llegando un volumen de personas de sociedad a una edad donde tenemos que jubilarnos, ¿no? Entonces, no nos llega con la pensión pública o entendemos. Entonces, hay mucha gente que hace una hipoteca inversa, que al final pone su casa y le dan un rendimiento. Pues es algo que antes no existía, que ahora existe, entonces la tecnología la aseguradora tiene que dar soporte a esa nueva necesidad de la sociedad. Claro, incluso la tecnología y su poder es tan potente, ¿no?, que puede ser la base del modelo de negocio de la aseguradora. Al final, todo proceso de negocio, ahora mismo que se digne, ya no va sobre papel, sino va sobre tecnología, ¿no? Entonces, toda la idea de negocio, si la quieres poner en el mercado, la vas a tener que poner a través de tecnología. Cuanto más flexible sea tu tecnología y cuanto más rápido lo saques al mercado, mucho más eficiente, mucho más competitivo vas a ser. ¿Y aquí qué papel juega y va a jugar la inteligencia artificial? Bueno, eso es una pregunta, ¿sabes? Que al final es interesante, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial, por una parte, no lo es todo, que se le está dando un peso muy importante. Lo importante de la inteligencia artificial es dónde la apliques, ¿no? O sea, qué sentido tenga por detrás. Es decir, al final el caso de negocio tiene que funcionar de alguna forma. Es decir, lo puedo aplicar en algún concepto, pero decir, tiene que haber algo por detrás que lo respalde, tiene que haber un soporte, es decir, tiene sentido poner aquí la inteligencia artificial, ¿no? Si lo pones, pero no está orientado a un caso de negocio, pues no tiene mucho sentido. Nosotros, por ejemplo, lo aplicamos mucho en análisis de riesgo dentro de la compañía, ¿no? Hacemos una medición de mañana. Raúl Fernández, por ejemplo, ¿sabes cómo puede ser buen cliente o no para una aseguradora? Entonces hacemos un análisis de datos, de dónde vives, de cuál es tu estilo de vida. Entonces ese caso de negocio funciona muy bien porque dices, oye, estoy midiendo quién meto dentro de mi compañía. Estaba pensando incluso que para los corredores de seguros, imagínate que yo soy un corredor de seguros y necesito conocer las 5 características principales de los seguros de vida más vendidos en España. Entonces, en lugar de meterme en internet, buscar, hacerme yo el ranking, mirar y tal, solo pido a la inteligencia artificial, me da esa información y yo así consigo más tiempo para aportarle más valor a mi cliente, ¿no? Sí, pero... O sea, como si fuera un asistente, ¿no? El asistente está perfecto, pero siempre el dato tiene que existir. Vale. Es decir, tomar información de Raúl Fernández Villota ahora mismo, ¿sabes? Lo puedes tomar de la red, ¿vale? Pero tiene que estar público. Ya. ¿Sabes? Es decir, entonces tú puedes tener como corredor información de esa persona interna, con lo cual tú puedes crear ese módulo de inteligencia artificial con datos internos o con datos externos, ¿vale? O con un mix de los dos, pero tiene que existir la información. O sea, lo importante de la inteligencia artificial es que se nutre del dato y el dato tiene que ser de calidad.
O sea, tiene que estar primero y después tiene que ser de calidad. Pero entiendo que las aseguradoras lo saben o saben mucho de nosotros, igual que los bancos, ¿no? Sí. Es decir, efectivamente, tiene mucha información. A ver, porque desde el momento que controlo... No tanto como las entidades bancarias, ¿no? Date cuenta que al final... A ver, yo te digo cuáles son los vínculos, por ejemplo, y si tú lo vas a ver dentro de un seguro. El vínculo con la aseguradora suele ser en dos momentos del tiempo. Cuando contratas una póliza y pagas la fiesta, y otra cuando tú tienes un siniestro, ¿vale? Son dos momentos puntuales. Si no tienes ningún siniestro, únicamente tienes vínculo con la aseguradora, ¿sabes? Cuando contratas la póliza y después cuando te... Otra vez vuelves a renovar, que muchas veces a través de la entidad bancaria, con lo cual el dato únicamente es muy pequeño, es muy poco. El banco, en cambio, está haciendo transacciones, tiene la tarjeta, compras, vendes, totalmente diferente el negocio. Pero sí que la aseguradora, pongamos un seguro del hogar, sabe si esa vivienda es en propiedad o no es en propiedad, si es de X metros cuadrados, si he dejado de pagar algún recibo, si valoro por todo y más o solo por lo justo. Claro, esa información si tengo otros seguros añadidos, porque ya sí tengo con esa aseguradora otros muchos más seguros, entonces ya sé que me conoce. Claro. ¿No? Decir... Si tengo niños en el colegio, si tengo un seguro de vida, si cojo seguros de viaje... de salud, bueno. Cuanto más seguros tengas, efectivamente, más información manejas y más ven qué te puede interesar, ¿no? Saben si tienes, por ejemplo, como en ese caso, tengo 2 hijos, ¿no? Pues seguramente tenga un coche y tenga un monovolumen, ¿no? Entonces, al final esas un poco son las necesidades. Incluso lo puedes aplicar y decir, oye, mira, pues hacerle un cross-selling, que se llama, ¿no? O sea, una venta cruzada y decirle, pues si sé que tienes un hogar y que tienes encima 2 niños, pues igual te puede interesar el tener el seguro del coche, ¿no? Entonces, pero que al final tiene información, bastante información, obvio, pero no es una información tan constante y tan dinámica como puede ser un entorno bancario o como puede ser un entorno, por ejemplo, de retail, ¿no? ¿Cómo trabajáis vosotros con las aseguradoras? Nosotros tenemos un portfolio de productos, nosotros tenemos soluciones principalmente, ¿no? O sea, tenemos soluciones no únicamente para las aseguradoras, tenemos soluciones para brokers, tenemos soluciones para MGAs, para reaseguros, cubrimos un poco el 360. Entonces, nosotros lo que hacemos es, de alguna forma, identificar qué necesidades tiene la aseguradora, o la empresa que esté sea broker, aseguradora o lo que aplique, e intentar introducir algunos de estos productos en base a sus necesidades. Esa es la principal, ¿no? Es decir, no tenemos únicamente un producto, con lo cual tenemos que cuadrar ese producto con lo que quiere la aseguradora. Y si es necesario, a la aseguradora ¿hacéis también trajes a medida? Sí, intentamos hacerlo, el menor traje a medida posible, ¿vale? Porque nosotros vamos con un entorno como muy de solución, que es muy flexible y muy configurable. Es decir, nuestra presencia mucho es en LATAM y como buenos latinos queremos mucha flexibilidad. Queremos poder hacer un poco... Todos somos diferentes, ¿no? Entonces tenemos, creo, soluciones muy flexibles. Cuanto más nos acotemos al producto, menos variaciones a medida hacemos para el cliente y con lo cual más barato también le saldrá al cliente. Intentamos que sea lo mínimo posible, pero obviamente siempre hay alguna modificación. ¿Cómo se está yendo aquí en España? Bueno, acabamos de empezar hace muy poquito, llevamos únicamente 6 meses en el mercado. La verdad que la reacción del mercado ha sido bastante buena. ¿Es muy diferente el mercado español al mercado latinoamericano? Bueno, yo creo que todos tienen... se parece bastante. A mí me da mucha similitud, ¿no? O sea, te creo, por ejemplo, esta flexibilidad que te hacía antes, que te andaba antes, yo que tengo experiencia a nivel europeo, por ejemplo, y tenemos algún cliente que está en Holanda con nosotros, ellos se encorsetan mucho más. O sea, el mercado latinoamericano, por ejemplo, es muy creativo. O sea, es decir, muy creativo incluso en la parte de venta, ¿no? Ellos han pasado tantas crisis, o sea, es decir, que al final la crisis te hace que seas mucho más creativo, ¿no? Entonces, que incluso a la hora de vender saques productos mucho más innovadores cada mucho menos tiempo, ¿no? Entonces, muchas veces vemos al mercado latinoamericano como un segundo mundo y no es así. En la parte comercial creo que nos dan hasta sopas con ondas, como se dice vulgarmente. Y para los próximos años, ¿qué expectativas tenéis aquí en España? Bueno, pues realmente, nosotros dentro del mercado lo que vemos es una necesidad, ¿no? de tener una tecnología diferente como la que tenemos nosotros y bueno, estamos bastante entusiasmados, ¿no? Es decir, no te lo puedo poner en números, pero sí que ahora mismo me siento muy cómodo con la percepción que tenemos y la respuesta que estamos teniendo de nuestros clientes. O sea que el cielo es el techo.
Totalmente. Sin límites. Raúl Fernández Villota, Business Development Iberia para Charles Taylor Insurtech. Muchísimas gracias. Gracias por acercarnos a tu sector, a tu negocio y poner en valor el papel de la tecnología en el crecimiento, la productividad, la eficiencia, el conocimiento del cliente. Y bueno, pues nada, que tengáis grandes éxitos. Un abrazo fuerte. Gracias. Bueno, gracias. Fundación La Caixa ha patrocinado este espacio. Búscate una excusa para hacer una expedición a Groenlandia, para mirar a los ojos a Marina Abramovich, para conocer los orígenes de Oasis. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa. Hay un nuevo estado de ánimo. Es eso que sientes cuando te hacen tu día a día más fácil. Ese tarareo que te sale sin pensar cuando todo está controlado. En el Santander lo llamamos bienestando. Porque sentirse bien es tener todo lo que necesitas para que tu vida fluya. ¿Quieres sentirlo? Santander. Haz de tu empresa, negocio o evento algo único con aguaparaeventos.com. Agua mineral natural, de alta calidad, en envases reutilizables, compostables y 100% reciclables. Personaliza tu evento con nuestros bricks y botellas premium, apostando por la calidad y sostenibilidad. Aguaparaeventos.com, donde cada detalle lleva tu marca. Entra en nuestra web aguaparaeventos.com. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía. La campaña de la declaración de la renta ha comenzado en este mes de abril, el pasado día 3. Ojo a aquellas personas que tengan en cartera inversiones en criptomonedas, en activos digitales, en Bitcoin o también en Ethereum o en cualquier otra gama de esas monedas digitales que están cotizando. Si usted vende, tiene que saber unas cuantas normas a tener en cuenta. Nos lo cuenta Mireia Calderón. En este 2024 hay unos 31 millones de usuarios que invierten en criptomonedas en Europa, según estimaciones de la pasarela de pago de criptomonedas AAA, y España es el quinto país donde más se realizan este tipo de operaciones con estos activos digitales. Por ello, es esencial saber cómo se tienen que declarar en la renta. En este contexto de auge de las monedas digitales y un aumento de los pagos realizados cada vez con más facilidad con los dispositivos móviles, muchos usuarios se preguntan si deben reportar todos estos movimientos a Hacienda. Y aquí hay que tener claro que se tiene que tributar por las ganancias que se obtengan al vender una criptomoneda por dinero, pero también con las permutas entre ellas. Marta Rayaces es experta fiscal de TaxDown. En estos casos vamos a tener que incluir el valor de compra y el valor de venta y tendré que tributar por la ganancia en caso de que esta diferencia sea positiva. Si tengo pérdidas es importante que lo incluya. ¿Por qué? Porque fiscalmente las pérdidas lo que hacen es reducir la cantidad de impuestos que pagamos, ya que compensan las ganancias. Y ojo, que no solo las pérdidas de criptomonedas compensan ganancias de criptomonedas, sino que también permiten compensar las ganancias que hayamos obtenido con otro tipo de activos, como por ejemplo ganancias de acciones o de CFD,
CFDs o de fondos. Además, las personas que hayan vendido monedas digitales y tengan almacenado el dinero generado en su monedero wallet de Binance, una plataforma para intercambiar divisas digitales, también tienen que declarar esa ganancia o pérdida y se hará en el apartado específico destinado a ello. Monedas virtuales, casilla 1626, dentro de las ganancias y pérdidas patrimoniales. Y tienes que tener en cuenta que para ello es necesario conocer la fecha y los importes del momento de compra y de venta. Por tanto, se tributará por la cantidad resultante de la diferencia entre valor de transmisión y de adquisición. La agencia tributaria se ha puesto las pilas en este sentido y avisa a todos aquellos que tengan inversiones en criptomonedas. Da igual si mucho o poco en los datos fiscales que vemos a la hora de elaborar nuestra declaración. Así que no te asustes porque en principio no estás haciendo nada mal. Esta información la consigue mediante el uso de distintas tecnologías, pero también mediante nuevas obligaciones informativas que ha impuesto tanto a los exchanges que operan con criptomoneda como a las personas que tenían un saldo en criptomonedas superior a 50.000 euros en el extranjero el pasado 31 de diciembre. De esta manera, Hacienda tiene mayores posibilidades de cruzar información y, en caso de que no incluyamos nuestras criptomonedas correctamente en la declaración de la renta, llamar a nuestra puerta mediante un requerimiento para pedirnos información y, en su caso, proponernos una nueva versión de nuestra declaración con las correspondientes sanciones. Con lo cual es muy importante que hagamos las cosas bien. Estamos vigilados, así que mejor evitarse sustos y hacer las cosas de una manera adecuada. Además, si ya lo has hecho otras veces, no te deberás preocupar por las novedades, porque no hay grandes, aunque hay una que afecta a todos los inversores, y nos lo cuentan desde TaxDown. Se han incluido dos nuevos tipos impositivos que afectan a las ganancias y otros rendimientos que obtengamos de nuestras inversiones. Anteriormente podíamos tributar desde el 19 hasta el 26% y ahora podemos llegar a tributar hasta el 28%, es decir, han aumentado la fiscalidad de nuestros activos. Y como comentaba Marta Rayaces, en esta campaña la agencia tributaria ha introducido un nuevo requisito. Quienes tengan a partir de 50.000 euros en criptomonedas fuera de España están obligados a presentar un documento adicional, el modelo 721. Y hay algo más, porque si haces staking, bloquear ciertas criptodivisas para apoyar la seguridad de la red, o recibes airdrops, recibir criptodivisas gratis por tener ese token previamente, también tienes que tributar. Marta Rayaces. Es importante que nos acordemos de incluir estos rendimientos en nuestra declaración de la renta, ya que es obligatorio. El staking tributa como una especie de interés, exactamente igual que cuando dejamos dinero en nuestra cuenta corriente del banco y nuestro banco nos retribuye. En cambio, los airdrops tienen una particularidad. Los airdrops son regalos que normalmente nos dan determinadas plataformas, pues por invertir a través de las mismas, por hacer algún tipo de curso, etc. Estos regalos tributan en la base imponible general, que significa que no va a tributar a ese tipo del 19 al 28%, sino que tributará al tipo impositivo que nos corresponde y que puede llegar a ser hasta del 50% dependiendo de la comunidad en la que vivamos. Al igual que con otros elementos de la renta, omitir esas operaciones de la declaración puede conllevar sanciones. Dependiendo de la gravedad de la infracción y de lo elevada que sea la suma que hayamos omitido, la multa podrá ser mayor, representando un porcentaje adicional al dinero que no hayamos tributado. Además, para casos que se consideren muy graves o fraudulentos, podríamos tener una sanción del 150% de lo que hayamos omitido, además de, por supuesto, tener que pagar también la cifra original. Así que ten en cuenta que el plazo para presentar la declaración de la renta, en la cual es obligatorio incluir las operaciones de criptomonedas que nos hayan supuesto pérdidas y ganancias patrimoniales, finaliza el 1 de julio.
Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil. 11:30 de la mañana, ahora menos en Canarias, martes. Hablamos de hidrógeno aquí en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, una nueva edición de H2 Intereconomía. Es el 31º capítulo ya de la temporada en el que vamos a hablar hoy de motores de hidrógeno. Lo vamos a hacer con Deutz España, que es una subsidiaria del grupo Deutz, una multinacional que celebra este año nada más y nada menos que 160 años de historia. Enseguida hablamos con nuestro invitado que nos va a poner al día de lo que están haciendo en el ámbito del hidrógeno. Nos visita además hoy Enrique Girón, director general de Ariema Energía y Medio Ambiente, con el que vamos a analizar algunas de las noticias que nos ha dejado esta semana, que es por donde empezamos, como cada martes, el programa de hoy, conociendo todo lo que nos ha deparado el mundo del hidrógeno en los últimos 7 días. Noticias que nos acerca Mireia Calderón y que comenzamos hoy con los reyes Felipe y Leticia, que han iniciado una visita de Estado a los Países Bajos, con la que van a dar un nuevo impulso a la colaboración entablada entre España y este país, los Países Bajos, para distribuir hidrógeno verde. Durante el viaje, los monarcas visitarán el puerto de Ámsterdam, donde conocerán más sobre el corredor verde que se va a formar entre Ámsterdam y Bilbao. Ya el pasado mes de junio, el rey Guillermo se trasladó al sur de España para respaldar el corredor de hidrógeno verde entre Algeciras y Rotterdam. La Comisión Europea incluye el Valle Andaluz del hidrógeno verde de CEPSA en sus proyectos de interés común. CEPSA subraya que pertenecer a este listado supone un importante respaldo institucional y también abre las puertas a la solicitud de ayudas y subvenciones públicas destinadas a impulsar las energías renovables. Además, el Valle Andaluz del hidrógeno verde ha sido incluido en la plataforma Hydrogen Valley, una herramienta de colaboración mundial destinada al análisis de los mayores proyectos de hidrógeno a gran escala. Enagas lanza el Observatorio Tecnológico del Hidrógeno para impulsar el avance técnico del hidrógeno renovable. Este observatorio tendrá por finalidad impulsar, profundizar y compartir los avances técnicos en el campo del hidrógeno renovable. Además, según el consejero delegado de Enagas, se tratará de un punto de encuentro abierto a los principales agentes de la cadena de valor del hidrógeno. Andalucía despliega una treintena de medidas para el impulso del hidrógeno verde antes del año 2025. Entre las iniciativas más inmediatas están la identificación de potenciales proyectos tanto para la producción, almacenamiento y distribución como para la movilidad y la adaptación de plantas industriales. Somacil y Redexis terminan la obra civil de la primera planta de hidrógeno verde en Castilla y León. Entrará en fase de pruebas en mayo y el proyecto contará con 2,5 megavatios de capacidad. Redexis cuenta con el 80% del capital de la sociedad, quedando el 20% restante en titularidad de Somacil. La producción de hidrógeno verde, que podrá alcanzar hasta 300 toneladas anuales, será evacuada a través de un hidrogenoducto de 7 kilómetros de longitud. Alpine, del grupo Renault, presentará en mayo su nuevo coche de hidrógeno. El próximo 10 de mayo, la marca deportiva mostrará en Bélgica un prototipo rodante con motor de hidrógeno derivado del concepto de hipercoche Alpenglow y al día siguiente dará sus primeras vueltas en público en la carrera de resistencia de las 6 horas de Spa-Francorchamps. MAN ha dispuesta a la producción en serie de camiones de hidrógeno. El fabricante alemán está a punto de desarrollar una serie de camiones con motor de combustión interna de hidrógeno para 2025. Será el denominado HTGX y que se producirá inicialmente en unas 200 unidades para aplicaciones especiales. Y un asunto más, París quiere coches de hidrógeno en los Juegos Olímpicos. Air Liquide, uno de los patrocinadores de los Juegos, suministrará el hidrógeno necesario durante toda la duración de los Juegos. Será ecológico, asegura la empresa química, producido por y reformado de biometano o por electrólisis a partir de electricidad renovable y no nuclear, como ha prometido al Comité Olímpico. 11:34, vamos con nuestra noticia sostenible. El hidrógeno verde es un nuevo vector energético renovable que puede reducir hasta en un 100% las emisiones de CO2 en el transporte marítimo y la industria, entre otros sectores, y que se espera que aporte entre el 15 y el 20% del mix energético mundial en 2050.
El reciente informe global Energy Perspective 2023, elaborado por McKinsey & Company, deja clara la contribución que tendrá el hidrógeno verde, concretamente la descarbonización del sistema energético para acelerar la transición hacia un modelo más sostenible. En este contexto, empresas como Cepsa continúan apostando por el desarrollo de energía sostenible. La compañía ha firmado acuerdos de colaboración con multinacionales como la noruega Yara y la holandesa Gaswind para impulsar el primer corredor marítimo de hidrógeno verde que unirá el sur y el norte de Europa a través de los puertos de Algeciras y Rotterdam, lo que contribuirá a una mayor independencia energética del continente europeo y a convertir a España en un referente en la producción de alternativas energéticas sostenibles. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. 11:36, les hablábamos del hidrógeno en París. Y estaban viendo imágenes en televisión que se está encendiendo en estos momentos la llama olímpica. No sé si llegamos todavía en hidrógeno o no. Si estamos a tiempo. Don Enrique Girón, director general de Ariema, Energía y Medio Ambiente. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues la verdad es que muy bien y muy ilusionado por las noticias de hoy. Creo que yo soy un poco fanático de la movilidad por hidrógeno, sí, y 3 de ellas hablan del hidrógeno, de su uso en movilidad. Y aunque no es el tema de hoy, pero creo que ya que tenemos las noticias, es muy interesante ver a MAN empezando a lanzarse a hacer vehículos de hidrógeno, a camiones, aunque sean... Nada más y nada menos, ¿no? Son 200 todavía, que son poquitos, pero bueno, la verdad es que hay mucha demanda para estos vehículos y por mi experiencia hay muchas empresas esperando como agua de mayo que lleguen este tipo de vehículos porque mucha gente quiere empezar a usarlos. Y luego París, yo tuve la fortuna de cuando trabajaba para la Comisión Europea de trabajar en el proyecto que empezó en París con 160 taxis. Ahora con el impulso olímpico espero que lleguen a muchos más y la verdad es que los resultados de esos taxis han sido siempre muy buenos. Air Liquide siempre impulsando con sus estaciones de servicio también para hidrógeno, así que la verdad es que muy ilusionado por las noticias de hoy. Contábamos además, hablando de movilidad, semanas anteriores los autobuses españoles marca España de hidrógeno en Colonia que es más de la mitad de los que circulan por Colonia de hidrógeno, propulsados por hidrógeno, son españoles, son nuestros. Son de la marca Solaris, que son del grupo CAF, que efectivamente es uno de los grandes fabricantes de este tipo de vehículos y la verdad es que creo que vamos a ver muchos de estos autobuses y no son los únicos españoles. Hay otras empresas que están empezando a desarrollarlos. Iturric, si no recuerdo mal, también estaba empezando a hacer autobuses con esa tecnología. La verdad es que muy ilusionados de ver cómo vamos avanzando en España también. Y luego ya como curiosidad me contabas que te llamaba mucho la atención de Alpine, ¿no? Que va a meter este coche de hidrógeno a competir en una carrera de resistencia de 6 horas, nada más y nada menos. Creo que no es el primer coche, porque hubo un coche de Toyota en las 24 horas de Le Mans que ya iba con hidrógeno, pero todos los avances en el sector del deporte de élite, y esto al final es deporte de élite, pues al final se suele traducir efectivamente en que luego vengan más rápido y aceleren su implementación luego en los vehículos normales. Bueno, pues vamos a hablar con nuestro invitado de hoy. No hablamos hoy de movilidad, hablamos de motores de hidrógeno, como avanzamos al comienzo. Lo vamos a hacer con Deutz España, y su director comercial, que es don Isidoro de la Flor Vidal, que es también vicepresidente del patronato de la Fundación Deutsche Business School, que es ingeniero naval. Y por contar un poquito sobre Deutz España, como decíamos, subsidiaria del grupo Deutz AG, multinacional que celebra este año 160 años de historia. Tiene aquí en nuestro país centro de trabajo en Zafra, también en Barcelona. Nos puede hablar mucho más de lo que están haciendo en general y en particular con el hidrógeno nuestro invitado. Don Isidoro, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Rubén. ¿Qué es lo que hacen ustedes? A ver, para que nuestra gente en casa lo entienda, los que nos están escuchando y nuestros oyentes. Bueno, como tú has dicho, esta empresa Deutz tiene ya 160 años ¿Qué lo dices? 160 años de historia, por lo tanto, es una empresa evidentemente que viene desde aquel año 1864, cuando Nicolas August Otto, ¿no? Que mucha gente que trata temas de termodinámica conoce, ¿no? Pues fundó esta empresa y esta empresa se puede considerar claramente el origen del motor de combustión, ¿no? Bueno, pues Deutz se dedica fundamentalmente al desarrollo, producción, venta y servicio de motores de combustión.
hasta la fecha, fundamentalmente motores diésel, pero ahora hemos incorporado evidentemente y estamos en ese camino de transición energética, ¿no? También aportando elementos o accionamientos dentro del sector de la electrificación y del hidrógeno, que es el tema que nos toca comentar hoy. Dentro de Deutz España, Deutz Spain, sí que es verdad que merece la pena mencionar aquellos orígenes en el año 1875 de la familia Díaz de Terán, cuando fundaron la fábrica que todo el mundo conoce como la Dieter, la famosa Dieter, ¿no? Hoy Deutz Spain, y hay un par de proyectos interesantísimos, que es el Global Service Center, que da servicios compartidos al grupo, pero fundamentalmente la joya de la corona, que es la Fundación Deutsche Business School, que se fundamenta o cuyo fin fundacional es la formación en una zona en la que probablemente hace falta esta generación de talento, como es la zona de Badajoz y de Extremadura, y de la que estamos particularmente orgullosos. Porque ¿cuánta gente dan trabajo ustedes en España en general, y bueno, en particular en esa zona, Zafra, Badajoz, que como dices es una zona de esa siempre que no parece que no nos acordamos de ella, lo que suele llamar España un poquito más rural, más vaciada, y que compañías como la suya allí vienen fenomenal? Correcto, Rubén. Para la región, evidentemente, Deutsche Spain es una fábrica, una parte del tejido industrial de la región fundamental. Estamos hablando de que en la fábrica trabajan aproximadamente casi 600 personas, con una generación de personal cualificado muy importante, y estamos hablando de un producto tecnológicamente muy avanzado. Allí particularmente se mecanizan culatas, bielas, engranes y bloques para el grupo, para las fábricas en Alemania, y por tanto estamos hablando de un trabajo muy cualificado que aporta, yo creo, un componente industrial muy interesante a la región de Extremadura. Motores de combustión desde hace más de un siglo y medio, 160 años, y ahora de repente el hidrógeno. ¿Desde cuándo y por qué? ¿Cómo está siendo esto? Pues mira, Rubén, en realidad esto surge de una necesidad. ¿Por qué? En realidad nosotros estamos en el mercado que llamamos no de carretera, es decir, nosotros no estamos en el sector de la automoción por el momento. Entonces, ¿qué pasa? Que la maquinaria industrial es muy diversa y tiene muchas aplicaciones que van desde maquinaria de aeropuertos a un tractor, a una maquinaria extendedora, ¿no? Toda la maquinaria de construcción que podéis conocer, maquinaria agrícola, maquinaria de generación de energía. La movilidad en la maquinaria industrial es muy diversa, y por lo tanto esa diversidad y esa necesidad hace que la motorización de alguna manera tenga que ser también muy diversa, ¿no? Nosotros en nuestra estrategia Dual Plus, y ya la llamamos Dual, ¿por qué? Lanzada ya en el 2022, hablamos del negocio clásico, que es la consolidación del motor diésel. Vamos a necesitar el motor diésel a corto plazo en esta transición energética, sin ninguna duda. Y por lo tanto, Deutz también apuesta por el desarrollo del motor diésel, siempre cumpliendo con las últimas normativas de emisiones. Pero es evidente que en esa Dual Plus que nosotros llamamos, ¿cuál es la Dual? El sector green, el sector verde. Y nosotros estamos desarrollando también electrificación, o sea, accionamientos en la parte de electrificación para nuestros fabricantes, y al mismo tiempo, como no, debido a determinadas necesidades, sobre todo en transporte pesado o en maquinaria que necesita mayor autonomía, aparece el motor de combustión interna de hidrógeno, que es el motor del que hoy nos ocuparemos. ¿Es muy diferente ese motor de combustión interna de hidrógeno a lo que ustedes hacían hasta ahora? ¿Técnicamente o como características es muy distinto o no? Esta es una de las grandes ventajas del motor de combustión interna de hidrógeno, Rubén, porque date cuenta que aproximadamente el 75% del motor son los mismos componentes, y aproximadamente el 90% estamos hablando de una tecnología conocida. Por lo tanto, esto es una gran ventaja a todos los niveles, porque no solamente estamos hablando de que la tecnología ya está aprobada y está contrastada, sino que además toda la red de servicio es capaz de, en un periodo, vamos a decir, corto de plazo, nada más que de alguna manera generando toda esa formación más relacionada con el mundo del hidrógeno, y que es a lo mejor la parte más particular del motor de combustión interna de hidrógeno, pero generando esa formación eres capaz de, con una red ya existente, de dar servicio a estos motores en un breve, corto periodo. Ahora te dejo, Enrique, que veo por ahí que seguro que tiene muchas cosas que preguntar, pero que, oye, ¿son motores que ya están funcionando? Es decir, que ya están en uso o están en desarrollo. ¿En qué proceso los tenéis? Pues mira,
muchas veces yo hablo con mucha gente, Rubén, y la gente me dice, pero claro, esto de este motor de combustión de futuro, de futuro no, es presente, ¿no? Nosotros ya llevamos 2 años, hemos probado un motor en un grupo de electrógeno estacionario con Rhein Energie en Alemania. Nosotros hemos desarrollado ya un motor que en sus siglas TCG 7.8 es un motor de combustión interna de hidrógeno, tiene 7,8 litros de cilindrada y genera, dependiendo de la aplicación, desde 150 a 220 kilovatios aproximadamente. Y, por ejemplo, hemos estado con Rhein Energie, como hemos dicho, hemos lanzado un proyecto muy interesante de la mano también de BMW, DHL y otros partners en las que estamos utilizando este mismo motor en un camión de 18 toneladas para probar que en realidad la tecnología del hidrógeno es factible en ese segmento, pero es que además tenemos en el futuro aparecerán seguro proyectos relacionados con el ferrocarril. Esta empresa, Deutz, el año pasado recibió un pedido desde China de 100 grupos electrógenos de 150 kVA. Y date cuenta, estamos entregando los primeros grupos electrógenos ya a finales de este año. Y empezamos la fabricación en serie de este motor a finales de este año. Por lo tanto, es verdad, es una tecnología muy incipiente y por lo tanto los volúmenes no serán grandes. Pero ya empezamos a producir en serie este motor de 7.8 de cilindrada, en serie, pequeñas series, a partir de finales de este año. Por lo tanto, no hablemos de futuro, hablemos de presente. Enrique. La verdad es que yo he tenido la suerte y el privilegio de visitar la fábrica de Zafra, que a mí me dejó bastante impresionado por la manera que aplicaba la tecnología, nuevas tecnologías, inteligencia artificial para la producción. El sistema de gestión era muy, muy avanzado y se les notaba con una capacidad de producción muy, muy llamativa y muy, muy avanzada. También visité la parte donde dan la formación, que yo estoy de acuerdo, es necesario formar a la gente y en una zona como esa, más aún, ¿sabes? Creo que el tener una fábrica y un servicio como el que ofrece Zafra o Deutsche Spain en esa zona, creo que hay que sentirse muy orgulloso. Y de hecho tenemos un proyecto común que vamos a lanzar, bueno, ya lo hemos lanzado, ya lo hemos anunciado y vamos a empezar a construir ahora para hacer una especie de microclima o una demostración de cómo podría ser toda la cadena de valor del hidrógeno, donde tendremos un electrolizador nuestro alimentado por fotovoltaica que van a poner en sus instalaciones, que luego alimentará efectivamente un motor Deutz para hacer un grupo de electrógeno, lo cual creo que va a demostrar que efectivamente esto es de ahora, ¿sabes? Y es lo que hace falta para avanzar este tipo de proyectos y este tipo de iniciativas como la de Deutz para hacer un motor de combustión interna que efectivamente, siendo de combustión interna, ya tiene mucho desarrollo hecho, ya tiene muchas cosas en común. Puede ser más barato que la pila de combustible y un primer paso, y es una realidad. Y estos camiones de Mayen a lo mejor en el futuro cargarán o se alimentarán de motores de Deutz. Puede ser. Bueno, nosotros estamos, sí es verdad, más en la maquinaria no de carretera, pero evidentemente, por ejemplo, recientemente el grupo ha llegado a un acuerdo con el grupo Daimler. Daimler es parte del accionariado actualmente del grupo Deutz, y vamos a partir del 2028 tenemos un acuerdo con Daimler para poder vender también motores diésel de algunas de sus gamas. Hemos comprado algunas de los motores de 4 y 7 litros de Daimler a partir de 2028, pero también vamos a colaborar en no carretera con Daimler en el futuro con motores por encima de esa cilindrada. O sea que en realidad el grupo está abierto evidentemente a estas posibilidades. Aunque el grueso va a estar, como nos decías, en la parte de fábricas, parte industrial, ¿no? Sin duda. Nosotros nos centramos en la maquinaria industrial que hemos comentado antes, dentro de todos estos segmentos de material handling, agrícola, grupos electrógenos, construcción, por supuesto. El grupo se centra en esta parte, ¿no? Y aquí es donde, evidentemente, el motor de combustión de hidrógeno tiene muchos beneficios. Eso le voy a preguntar.
Sí, tiene muchos beneficios porque en realidad, date cuenta que estos fabricantes lo que quieren es en realidad ir hacia esa transición ecológica, hacia cero emisiones, pero de la manera más fácil posible. Entonces, nuestro motor de combustión interna lo podemos meter muy fácilmente allá donde ya lo que llamamos nosotros el retrofit, ¿no? Que es incorporar un motor en una maquinaria ya existente, y se puede hacer de manera muy fácil, lo cual tiene muchas ventajas para el fabricante de maquinaria. Por supuesto, además, date cuenta que hay mucha maquinaria que hoy en día está con motor diésel y que o bien se está cambiando, se puede cambiar a motores de etapa 5, que son motores que la parte industrial cumplen con las normativas de emisiones más exigentes. Y aquí quiero romper una lanza por el motor diésel, Rubén, si me permites, porque además de que nosotros evidentemente abarcamos todas las posibilidades de motorización, pero el motor diésel, yo cuando empiezo en Deutz hace ya 24 años, me acuerdo de que se generó un plan a través de la Unión Europea, un plan de mejora de emisiones, ¿no? Fundamentalmente de partículas, ¿no? Que nos ha llevado a incorporar filtros de partículas, por supuesto catalizadores de urea. Y fíjate que los motores diésel de hoy en día contaminan aproximadamente un 6% de lo que contaminaban en aquella época. Y además, hoy en día pasamos a HVO. ¿Eso qué es? HVO es, en sus siglas en inglés, Hydrotreated Vegetable Oils, son biocombustibles que en realidad se producen a partir de desechos de aceite, por ejemplo, de cocina y tal. Depende de dónde procedan, pueden tener menos, o sea, pueden contaminar más o menos, pero date cuenta que con el HVO, que ya lo está promocionando empresas como Cepsa, Repsol y otras, evidentemente en Alemania otras empresas, se puede reducir hasta aproximadamente más del 90% de la contaminación de CO2. Entonces, esto es muy importante que la gente lo conozca. En esta transición energética hay esta posibilidad, pero evidentemente necesitamos mirar a futuro y el motor de hidrógeno es la gran alternativa. Estoy completamente de acuerdo. Al final todas las tecnologías son necesarias, aunque algunas son más de transición para llegar al fin último, que es net cero. Si llegamos a net cero, efectivamente el diésel tendrá un papel minoritario y será el hidrógeno donde, o bien con motores de combustión interna o bien con pilas de combustible, nos dé ese final de las últimas toneladas de CO2, que son las más difíciles de abatir. Me llama mucho la atención lo que has comentado de los trenes, porque efectivamente el tren que ahora conocemos muchas veces es que lo llamamos diésel, en realidad es un generador eléctrico lo que tienen, no es un motor como el de gasolina, o sea, el de los coches que mueve un cigüeñal. Ahí lo que hacen es una generación eléctrica para luego alimentar las ruedas. Entiendo que el motor Deutz, entonces, orientado a esa producción eléctrica, podría servir en un momento dado para un tren. Totalmente, Enrique. Nosotros en el pasado y actualmente estamos colaborando con fabricantes como Stadler o CAF, que habéis mencionado anteriormente, en la producción de trenes de pasajeros, o sea, trenes para pasajeros que incorporan evidentemente la última tecnología más respetuosa con el medio ambiente, como son los motores de etapa 5, ¿no? Para ese tipo de trenes. Pero actualmente no podemos comentar nada, pero sin duda veréis en el futuro colaboraciones con fabricantes del sector en el cual muy probablemente incorporarán nuestros motores. Actualmente el que tenemos desarrollado es un 7.8, pero Deutz no se cierra ni mucho menos a desarrollar motorizaciones en otras cilindradas, ¿no? Que puedan evidentemente ser utilizadas en particular en el sector ferroviario. Para que eso pase en ese sector, en el ferroviario o en otros de los que nos has hablado, ¿qué ha sido lo más difícil que habéis tenido que salvar hasta ahora, los principales escollos, y el reto para que el año que viene ya, años posteriores, veamos una mayor implantación de estos motores de hidrógeno en el mercado? ¿Dónde va a estar la clave? ¿De qué va a depender? Sí. ¿Solamente cuestión de tiempo es una cosa natural o alguna barrerita hay que superar todavía? Yo creo que las barreras las habréis comentado fundamentalmente en este programa, probablemente en otros programas. La infraestructura del hidrógeno es fundamental. Si no hay infraestructura, evidentemente, yo lo llamo el love-hate relationship, ¿no? La relación de amor y odio que tiene el consumidor y el productor, ¿no? Si no hay un consumidor, no hay un productor, y si no hay un productor de hidrógeno verde, que es un poco el foco de esta discusión, porque nuestro motor puede utilizar cualquier tipo de hidrógeno. Pero evidentemente el futuro de las cero emisiones debe ir enfocado evidentemente al hidrógeno verde, ¿no? Enrique.
es curioso porque si lanzamos con una noticia que se mencionó antes, la de Redexis y Somarcil, habla un poco de eso. Al final el problema del hidrógeno es que hay que producirlo, efectivamente, y luego tienes que tener un usuario final. Ahora mismo estamos viendo en España... En la producción lo que más marca un poco es el coste, ¿no? Por hacerlo por etapas, ¿no? Si lo quieres hacer verde, que es el único hidrógeno que tiene sentido, por así decirlo, efectivamente tienes que producirlo o sea, el coste es uno de los factores clave porque es más caro que alternativas que contaminen. Una vez producido, ya hemos superado el tema del coste, es el transporte, el poder almacenarlo y toda la red que nos contaba Isidoro, ¿no? Sí, no, quiero decir, el problema es el coste, el problema no es producir a un coste, es que es el cliente el que te lo tiene que comprar al precio que tú se lo vendas y entonces tiene que cubrir ese coste. Ahora mismo el problema del hidrógeno verde es que es mucho más caro que otras alternativas, entonces tenemos que asegurarnos que todos vamos de la mano y todos nos vemos al mismo tiempo, entonces la producción empieza cuando hay demanda y la demanda entiende que va a tener que pagar más dinero por no contaminar. Pero le va a compensar, entonces ahí estamos en ese juego siempre del chicken and egg, por decir la expresión inglesa, que entonces está en una especie de círculo vicioso de hasta que alguien no quiera consumir un poco más caro, nadie va a poder producir, pese a que todavía no vaya a ganar dinero. Entonces, muchos proyectos que se están anunciando ahora se están chocando con esa falta de demanda y la demanda se está chocando con no tenemos un hidrógeno al precio que tenemos. Entonces, el impulso que tiene que haber de la economía y del apoyo público, que se habla de los valles y demás, yo creo que debería ir enfocado ahí, asegurar que la demanda puede pagar un extra a base de subsidios al principio, pero que luego ya llegarán a reducirse los costes del hidrógeno para poder avanzar en este campo. ¿De acuerdo, no? Sin ninguna duda. No puedo más que reafirmar las palabras que ha dicho Enrique, que de esto sabe y mucho, Evidentemente es fundamental la incorporación del regulador, ¿no? Del gobierno a subsidiar el desarrollo, porque todos esos fabricantes que tienen que desarrollar la maquinaria tienen que aportar cantidades ingentes de inversión para desarrollar este tipo de máquina. Y de alguna manera la subvención pública es fundamental para el desarrollo de este tipo de nuevas tecnologías. Entonces yo espero que también, ¿no? Desde aquí llamo un poco al gobierno también, que yo creo que lo está impulsando, sin duda, pero también a aportar más inversión en el desarrollo de la maquinaria industrial en el campo del hidrógeno. Pues a seguir trabajando, don Isidoro de la Flor Vidal, director comercial de Deutsche España. Es un placer tenerlo por aquí. Enhorabuena por ese trabajo que lleváis hecho de 160 años atrás y lo que queda por delante con esta nueva andadura, esta nueva apuesta por el hidrógeno, esos motores. Gracias, Isidoro. Hasta cuando quieras. Gracias a ti por Enrique Girón, director general de Arima Energía y Medio Ambiente. Nos vamos. Un placer, como siempre. Que vaya muy bien la semana. Un martes más, disfrutando de estar con vosotros. Un martes más. 31 llevamos ya, 31 este año, solo este año, cómo pasan las semanas. Adiós, Enrique. 3 minutos para las 12, nos vamos, que llegan las noticias y después viene Rafa Jiménez con la media sesión. Mañana a las 7 más Capital Intereconomía. Adiós. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Empieza por A, fabricantes e instaladores de ventanas. Afan Decor. Contiene la D, 97 de cada 100 clientes les recomiendan. Afan Decor. Termina por R, te dan garantía de por vida. Afan Decor. Está claro, si buscas el mejor aislamiento térmico y acústico, no pases palabra. Grupo Afan Decor, proveedor oficial de accesorios Montecarlo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Radio